Jovencita Su. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Me extrañaste? Yo te extrañé. Hasta la muerte. Hace 4 años, cuando estaba seduciendo a Minjun, ¿No te dimos una lección entonces? ¿Por qué no has aprendido la lección? ¿Qué estamos esperando? Vamos a darle otra lección. Suin, no has cambiado nada después de todos estos años. Ven. Sonríe. Ven. Danos una sonrisa. Haz la foto. Suin, mírate. Estabas igual que antes. Igual de sucio, igual de cobarde, igual de repugnante. Haré pagar el precio. A todos. Cuatro años después. Has crecido un poco, ¿verdad? Basta. Estás llevando esta broma demasiado lejos. Hermano, ¿sigues protegiéndola? Discúlpate. La película no fue traducida por M-Media. Ven aquí. ¿Estás bien? Una vez dijiste que me protegerías. Dijiste que los castigarías. ¿Los vas a castigar? Sí. Quédate tranquilo. Sin duda te daré una explicación por esto. Cuando termine el banquete de bienvenida al showman, los castigaré, ¿de acuerdo? Minja. Creo que ahora mismo necesita algo de espacio para ella sola, para recomponer sus emociones. Señorita. Señorita Xiao. Gracias por dejarme ver a mi amiga perdida hace mucho tiempo. Espero con ansias nuestro próximo encuentro. Aquí tienes. Señor Lee, he oído que tiene pruebas de la implicación de Yomin en el acoso escolar en aquel entonces. Tengo más que solo pruebas contra Yomi. También tengo información comprometedora sobre mi amiga Yo Seo-hee y Yo Hao sobre cada. Cualquiera de estas cosas es suficiente para asestarles un golpe mortal. Recopiló información sobre ellas y luego me encontró a mí. ¿Cuál es su objetivo? Esta es mi sinceridad al proponer una asociación. ¿Una asociación? Sí. Si usted, CEO Lee, está tratando de utilizarme para obtener información perjudicial para Wingzhou, lo siento, no puedo ayudarlo. Para lidiar con él, no necesito recurrir a tácticas tan despreciables. Solo necesito mi nieta política con la que mi abuelo esté satisfecho. Mi esposa, legal solo de nombre. En cierto sentido. Es la persona perfecta.
¿Qué dice, señorita Sue? Nos asociamos. Por fin puedo protegerla a la luz del día. Nunca pensé que mi experiencia también pudiera ser una ventaja. Encantado de asociarme con usted. Encantado de asociarme con usted. Gracias. Usted Explíqueme esto. ¿Qué está pasando? The film was translated and narrated by M Media. me está monitoreando. ¿Qué? ¿Está enfadado? Por lo que pasó hoy, fuiste a un hombre para vengarte de mí. ¿Eres un pervertido? Hemos terminado. Acercar. Realmente no sabía que Xiaomin los había invitado a los tres hoy. No te molestes, CEO Lu. Me voy a casar. Traducido y narrado por M Media. Li Ting Xiao. ¿O más? Acercar. Yo fui quien te salvó en ese entonces. ¿Me perteneces? Sin mi consentimiento, no tienes permitido irte. Ya que te preocupas tanto por mí, CEO Lu, entonces decide por mí y destrúyelos. Anan. Tienes que esperar un poco más. Te daré una respuesta satisfactoria. No quiero esperar más. Vete. No hagas que te menosprecie. Anan, lo que pasó hoy fue realmente mi culpa y... Lamento lo que te hice. Fue realmente mi error, pero ya les di una lección a esos tres. Si no me crees, puedo hacer que salgan y te pidan disculpas. Vete. Anan, te prometo que esto no volverá a pasar. Hace 4 años podría haberlos echado de la excursión. 4 años después podría ser que se fueran también. Y luego, 4 años después de eso, podrían volver. ¿Es eso? ¿De verdad crees que volvería a confiar en ti, Joe, amenazador? Anan, durante estos últimos 4 años sabes lo que sentí por ti. Te lo ruego. Por favor, perdóname. ¿Te vas o no? Si no te vas, yo sí. Bien. Me iré. Vete. The film was translated and narrated by M Media. ¿Estás diciendo que les envió un correo a cada uno para amenazarlos? ¿Cómo es posible que tenga trapos ustedes? Sisterman, si mi hermano descubre que he estado jugando, seguro que no me dará mis acciones de Lu Group. Emana, he estado con algunas mujeres, pero ya he entregado todo a mis abogados. Aún así, no deberíamos contarle esto a nuestro padre. Le importa demasiado su reputación. ¿Y tú? ¿Yo? Aparte de acostarte con hombres, no tienes más perspectivas. Hermana Menso, ¿qué hacemos al respecto?
ya que quiere usar esta suciedad para chantajearnos antes de que establezca sus condiciones. ¿Qué pasa si mi hermano interviene por ella? Entonces haz que tu hermano tenga forma de ayudarla. El grupo Lu. La película fue traducida y narrada por M Media. Yo también estoy aquí. Para pedir disculpas. ¿Por qué estás aquí? Estoy empacando mis cosas. Por favor, vete. Esa pequeña suciedad que tienes no es suficiente para amenazarnos. Sue y mi hermano están a punto de casarse con Jo-min. Ya no te ayudarán más. Sue y tú usaste nuestra suciedad para amenazarnos. ¿Lo has olvidado? ¿Que también tenemos suciedad sobre ti? Todos, Sue y yo, fuimos acompañantes durante la universidad. Tengo fotos de ella haciéndolo. Así es. Hoy estamos aquí para representar al grupo Lu y lidiar con este tipo de basura y su corrupta forma de vida. Ven y echa un vistazo. Ven a mirar. Acércate y échale un vistazo. Es tan bonito. Mírala. The film Ven, was ven. translated Mírala. and narrated by M Media. Jojo. Llama a la policía. Cógela por mí. Es hora de trabajar. ¿Por qué estáis todos reunidos aquí? Juan. ¿Qué haces? ¿Cómo has venido aquí solo para disculparte? ¿Cómo te atreves a ponerle manos? Llama a la policía. Llama a la policía. Lu Minju. No puedes dejar que alguien así le rompa el corazón a Chuma. Hermano, ¿aún no lo entiendes? Merece morir. Juan. Discúlpate. Los que deberían disculparse son ellos, son... Una vez que llamen a la policía, acabarás en la cárcel. Entonces que llamen a la policía. Agente Jin Xuan. ¿Alguien viene a rescatar? Un amigo también puede actuar como garante. Si nadie viene a rescatar, tendrás que pasar la noche aquí. Hola. Señor Lee. Estoy en la comisaría. De acuerdo. Nos vemos en un momento. Colgué. Nunca pensé que recurrirías a la violencia. ¿Te conozco? Recuerda el caso de acoso de la Universidad Hacking de hace 4 años. Gente Chin. Sí, lo investigué en su momento y reuní muchas pruebas. Simplemente no entiendo por qué decidió abandonar el caso. ¿Fue porque tenía miedo de esos niños ricos?
Lo siento, agente Chin. Tenía mis propias razones. The film was translated El expediente del caso de and hace 4 narrated años sigue by sellado. M-Media. Si quiere presentar una denuncia, podemos reabrirla en cualquier momento. He consultado la bibliografía. Las penas por acoso son demasiado indulgentes para ellos. Si tiene alguna otra prueba, puede entregármela en cualquier momento. No haga ninguna tontería. No tengo más pruebas. Agente King se le busca. Hola. Capitán Chen, el garante de Suan, Li Tingxiao, ha llegado con su abogado. Actualmente está negociando. Entendido. Ya veo. Es Li Tingxiao. Sí, Sé que a lo largo de estos años has sufrido muchas injusticias y nunca te han dado un resultado justo en nuestro... ¿Es posible que esto te haya llevado por mal camino durante tus años de formación? Lo que quiero decirte es que el poder y los intereses no pueden resolver nada. abogado del capitán. Chen Suan y el abogado. De la otra parte han llegado a una resolución. Han llegado a un acuerdo. Quizás traer al garante de Suan para que firme los papeles ahora. Déjalos entrar. Suan, si alguna vez te encuentras con algo que no puedes resolver por tu cuenta, recuerda acudir a mí. Oficial Chen. Estoy aquí para rescatar a Suan. Firma aquí. The film was translated and narrated by M-Media. Siento. Por las molestias. Parece que tendré que tener más cuidado con mis palabras delante de ti. Necesito ser más consciente de cómo hablo. De lo contrario, podrías acabar haciendo que hagas otro agujero en la cabeza. ¿Y si acaban siendo 2 agujeros? Muchas gracias por lo de hoy. Ya no tengo a nadie más a quien recurrir. Nuestra cooperación ya está establecida. En cualquier momento, puedo ser tu arma más afilada. Prométemelo. Desde ahora, no vayas a la batalla con manos vacías. Y la próxima vez, no rompas un jarrón en la cabeza de nadie. Ese jarrón era demasiado caro. Señor Lee, muchas gracias por lo de hoy. Mi oído izquierdo no puede oír nada. La película fue traducida y narrada por M-Media. No afectará nada. ¿Qué pasa? Nada.
¿A dónde vamos ahora? En un rato. ¿Me acompañarás a una recepción? Si no quieres ir, puedo cancelarla. Entonces cancélala. ¿No es un poco inapropiado? Sería un poco incómodo. Pero si no quieres ir, está bien. ¿Qué tipo de recepción es? Estará toda la élite de Haikan. Bien este atuendo. Ya lo he preparado todo. Solo tienes que hacer una entrada deslumbrante y hacerle saber al abuelo sobre nuestra relación. Y eso es todo. Entonces vámonos. Pan Yu conduce. The film was translated Ofendí a and Joe Howe. narrated by Él M no lo Media. dejará pasar. ¿Esto te causará problemas? Cada uno tiene sus propias debilidades. Siempre que aproveche su debilidad, no se atreve a actuar de forma imprudente. Entonces, ¿cuál es la debilidad de Joe Howe? Es sexualmente impotente. Cuando estuvo en el extranjero, estuvo en prisión. Fue violado por varios hombres. Y tal vez tenga algún trauma psicológico. El futuro desarrollo del senderismo depende de todos ustedes. Viejo maestro Lee. Tinchi. Abuelo. Esta es mi novia. Hola, abuelo. Has progresado. Finalmente, estás dispuesto a interactuar con mujeres. Entonces, trátense bien. Ya que has llegado, te dejo esto a ti. Regresaré primero. Ve a despedir al abuelo. ¿Li Tingxiao realmente se negó a interactuar con mujeres antes? ¿Por qué estás nervioso? No lo estoy. No estoy nervioso. Quédate tranquilo. El abuelo está muy satisfecho contigo. Parece que tienes obligaciones sociales. Iré a esperarte. Luego, ve a descansar un rato. Llámame si necesitas algo. ¿Por qué me seguiste hasta aquí? Aunque ya hayas encontrado un abogado y hayas resuelto el problema. Podrían venir aquí en The cualquier film momento was para causarte problemas. translated and narrated by M Media. Masu. Solo acepté un acuerdo por el hecho de que enviaste a mi hermano al hospital. Solo acepté una tregua. Por respeto al hermano Joe. No tientes al azul. ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí e intentar avergonzarnos? La película. Vete de aquí ahora. Y estaba narrada por M Media. ¿Quién es esa chica sentada en el sofá? No lo sé. Probablemente el acompañante de alguien. Sin duda, solo una segunda categoría. Esa cosa que tienes en el cuello. ¿Es para que parezcas más alta? ¿Cómo no?
voluntariamente. No me culpes por no ser educada. Seguridad. Alguien está montando una escena aquí. Sácala de aquí. Minnie, Sa, olvídalo. No hagas una... ¿Te estoy haciendo una escena? Hermano Joe. No quiero verla. Aquí. ¿Qué he hecho mal? Voy a hacer que la echen hoy. Señorita Joe, ¿es ella la que te ha provocado? ¿Puedo preguntar, jovencita, de qué familia eres? ¿O? No soy de una familia importante, ni dueño de ningún negocio. ¿Qué sabes siquiera dónde estás para atreverte a montar una escena aquí? No sabes nada, pero me acusas de montar una escena. Entonces, ¿quién es exactamente la señorita Joe? ¿Podría ser que ella sea la que está montando la escena? He visto a muchas personas, como ella, que vienen a estas galas a cazar hombres. ¿Qué? La gente de bajo estatus ¿merece ser humillada? Así es. No digas que la señorita Ho no hizo nada malo. Aunque ella fuera realmente la culpable, sigue siendo tú la que tiene que disculparse. Fran, pórtate. ¿Bien? Vete ahora. Si esto se vuelve demasiado grande, no habrá forma de limpiar el desastre. Sean Sterid. Esto es la alta sociedad. No lo entiendes. Aquí no preguntan quién tiene razón. Solo miran el estatus. Hey, señorita Ho, ¿habla en serio? ¿Dónde está la seguridad? ¿Por qué no han echado todavía a este alborotador? The film was translated and narrated by M Media. Jovencita, debería disculparse con la señorita Joe. De lo contrario, no importa cómo termine esto, será su patrona la que pierda prestigio. Para entonces le costará incluso poner un pie en un lugar como este. Sin su prestigio, debe haber pagado dinero por una invitación solo para atrapar a un marido rico. Este vestido está claramente alquilado. Su... hice en sus... Y por consideración al hermano Joe, dejaré pasar esto. ¿Luming Joe es realmente tan importante para ti? Su-an. ¡Pum! ¿Qué planeas hacerle a mi prometido? ¿Prometido? Todos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad hoy para anunciar algo a todos. Esta señorita a mi lado, Su-wan, es mi prometida. What? A partir de hoy, todo lo que diga y cualquier decisión que tome estará bajo mi autoridad. Lee Teng-xiu, la... Directora ejecutiva. Lee es una persona común sin origen familiar. La elegiste como tu prometida. Señorita Joe, eso no es asunto tuyo. Lo acaba de decir alguien que había que echar a la alborotadora. ¿A qué estáis esperando? La película fue traducida y ¿Cómo piensas lidiar con ellos? medios de comunicación.
dijiste que querías contarme sobre el acoso de hace 4 años? ¿Cuál es exactamente tu relación con Li Tingxiao? No hay prisa. Solo quería decirte, hoy que cuando se trata de Li Tingxiao, lo entiendo mejor que tú. Como el playboy número 1 de Haikang, no eres más que un juguete. Para él, no cuentes con que Li Tianshu haga algo por ti. Entonces, ¿con quién debería contar? ¿Lu Mingqiao? Lu Mingjiao, The Él film nunca was me traicionaría. translated and narrated by M Media. Entonces, ¿sabes? Que Lu Mingya y yo estuvimos juntos durante 4 años. En el momento en que regresaste, él fue a buscarte. Cuéntamelo. Si él supiera que estás casada, ¿te seguiría siendo leal? ¿quieres vengarte de mí? Así es. Pero eres completamente inútil. ¿Cómo podría Lu Mingxiao enamorarse de una chica primus como tú? Estás hablando de ti mismo. Te destruiré. ¿Y ese día es hoy? ¿No conoces bien a Li Tingxiao? ¿Crees entonces que Li Tingxiao te dejará ir a... ¿Li Tingxiao solo le importan sus propios intereses? Como huérfana, puede ser reemplazada en cualquier momento. Puede que me falte poder y no tenga antecedentes. Una vez pensé que me arrastrarían al abismo. Pero me arrastré para salir del infierno. Porque no soporto la forma en que todos vivís, tan despreocupados. Vosotros sois los que pertenecemos al infierno. De hecho, me arrepiento. Lamento no haberos matado. En lugar de acosaros entonces, ¡Qué pena! No podrás matarme y acabarás sin nada. Como una huérfana. Sunuan, ella. no lo olvides. Ahora estás en mi territorio. Aunque Li Tingxiao quisiera ayudarte, le llevaría algún tiempo encontrar este lugar. Para entonces, será demasiado tarde. Sorpresa. Hermana Meng, llévate este traje para revivir sus días de escuela. La película fue traducida The y film was narrada por translated AM Media. and narrated Aquí. by M Media. No se oye nada. ¿Cómo es? ¿Te resulta familiar? Adelante, diviértete. De todas formas, aquí no hay nadie. Diviértete.
Sigue oliendo exactamente igual. Mugre. Ven. Sonríe para mí. ¿Estás listo? Parece que llevas mucho tiempo en esto. 4 años esperando este momento. ¿Qué? Eres realmente patético. Hace ya bastante tiempo que sé perfectamente que ya no puedes. Más, muy ¿Cómo lo supiste? Desde aquel grave accidente, has sufrido un bloqueo psicológico e incluso has desarrollado tendencia a autolesionarte. Soy yo quien te ha dado una oportunidad. Tu madre era una amante. Y tú eres un cabrón. La desgracia de la familia. Una mancha en el nombre de Joe. Eres sexualmente impotente. Un desperdicio de espacio. ¿Qué sentido tiene que estés vivo? No. No lo estoy. ¿No lo estoy? The film No lo was estoy. translated and narrated by M. Joe Media. Min. ¿Qué pasará si mi hermano se entera? Seguramente me matará. Y tampoco dejará que Joe House se salga con las suyas. Miau, miau. Somos familia. Él no se volvería contra nosotros. Solo por el bien de un amante, ¿verdad? Tu hermano, por el bien de sus intereses, es capaz de cualquier cosa. Entonces Joe Min debe defenderme delante de mi hermano. No te preocupes, hermanita. ¿Dónde está Swan? Buscada aquí. ¿Dónde está Swan? Preguntaré una última vez. ¿Dónde está Swan? Está en el almacén. Mejor que reces ahora mismo para que no le pase nada. Empieza. Lo siento. Me equivoqué. La película fue traducida y narrada por Henry. Mi condición. De acosar a mis compañeros de clase. Obligándolos a humillarse entre. Obligándolos a comerse sus propios excrementos. A veces. Los llevaba al almacén de la parte trasera de la escuela. Y les quemaba la piel con colices de cigarrillos. O usaba sus cabezas. Los obligué a abandonar la escuela uno tras otro. Lo siento. Me equivoqué. Soy dispuesto a aceptar cualquier juicio. ¿Cómo? ¿Qué tonterías estás diciendo? Estoy dispuesto. Estoy dispuesto ¿Cómo? a ir a prisión y expiar mis pecados. Soy te voy a matar. ¿Es esta tu forma de vengarte de The mí? film was translated and narrated by M. Media.
Entrégate. Todo lo que... Sucedió hace 4 años. Ya forma parte del pasado. ¿Por qué debería entregarme? No se trata solo de que pasó hace 4 años. Imposible. Es imposible que conozca mi secreto. Jo-min, a partir de este momento, lo vas a perder todo. Estoy dispuesto a darte una opción. Ahora, si eliges quedarte al lado de Jo-min o como Jo-ho, entregarte. Su hijo, estáis pensando demasiado en esto, ¿verdad? Comparado con lo que sabéis de... Parece que yo he dominado más secretos. Sue y... ¿De verdad crees que caeré en tus trucos? ¿Sigues intentando sembrar la discordia entre nosotros? Así es. Traicionar a Yuman no servirá de nada. No hay prisa. Una vez que lo hayas pensado bien, puedes venir a buscarme de nuevo. Una vez que se siembre la semilla de la sospecha, la traición echará raíces y brotará. ¿De verdad te has atrevido a llamar a la policía? Deja que te lo deje claro. Ahora mismo, yo soy la que está cautiva y por tanto, la víctima. Ven, bebe un poco de agua. Señor Lee, de verdad tengo que quedarme en el hospital. Por supuesto. Usted es la víctima. Debe quedarse en el hospital. Pero no siento que me pase nada malo. ¿Pueden darme el alta? No. Espera a que lleguen los resultados de las pruebas del médico antes de hablar de eso. Además, tu estado físico actual servirá como prueba contundente durante el próximo litigio. Primero tengo asuntos que atender en Hong Kong. Cuando vuelva, te recogeré en el hospital y te llevaré a buscar nuestra licencia de matrimonio. ¿La licencia de matrimonio? Así es. Obtener la licencia es parte de nuestro contrato. Además, ahora mismo necesitas el estatus de Smaragd. The film was translated and La narrated película by fue M Media. traducida y narrada por M Media. Haz que el equipo legal de la empresa vaya a la comisaría. No quiero que vuelvan a liberar a Joe. Director ejecutivo Lee, si haces eso, tanto la familia Joe como la familia Lu sabrán que has hecho algo, sabrán. ¿Crees que les tengo miedo? Simplemente siento que... Dado que tú y la señorita Zhu solo tenéis un matrimonio contractual, no hay necesidad de que ofendas a la familia Joe por ella. Ay. Además, tu posición dentro de la familia Lee aún no es estable. Quizás deberíamos esperar un poco más. Hablas demasiado. Director ejecutivo Lee. Anan. ¿Por qué estás aquí? Estás herida. No deberías estar con tu prometida, Jo-min. Acabo de descubrir que el cerebro detrás de tu acoso de hace tantos años fue Jo-min. Fue mi incapacidad para protegerte. Eso permitió que te volviera a hacer daño. ¿Significando algo lo que dices ahora? Puede que tu afecto sea lo suficientemente bueno como para presumir ante los demás, pero no debes engañarte a ti misma. ¿Qué quieres decir con eso? Realmente siento que he sido una tonta. Todos estos años he vivido dentro de las mentiras que tejiste para mí. Me hiciste creer que realmente podría tener un nuevo comienzo, pero después de que Jo-min regresó, fui yo la que fue abandonada de nuevo. De cada minuto y cada segundo que pasé contigo, que fue real. ¿Cuáles son falsos? Hace 4 años.
Anan, no hagas ninguna tontería. ¿Qué estás haciendo? Hermana. Quiero venganza, Un estudiante. Ni siquiera pienses en la venganza. así que pueden acosarme. ¿Debería dejarlo pasar? Lo entiendo. Porque Lumia Mayu es tu hermana. ¿Solo las ayudarás? Aún lo sabes. Lumina Xiao es miembro de la familia Lu. Sí, estoy de tu lado. Pero tanto la familia Lu como la Xiao se preocupan por su reputación. Si vas en su contra, si intentas hacerles daño, ¿crees que la familia Xiao te dejará ir? ¿Solo porque son poderosos e influyentes? ¿Acaso yo, sin estatus ni antecedentes, merezco ser pisoteada? Quiero matarlos. Quiero matarlos. Quiero matarlos. Anan. Anin. Anan. Cálmate. Escúchame. Puedo ayudarte a vengarte. Hacer que desaparezcas de tu vista para siempre, para que no vuelvan a perturbar tu vida. ¿De acuerdo? No. Eso no es suficiente. Para ellos, eso no es un castigo en absoluto. Para ellos, eso no es un castigo en absoluto. Anan. Anan, escúchame. El castigo debe aplicarse paso a paso. Déjalo ir, vamos. Solo entonces podrás darles una verdadera lección. Déjalo ir. Anan. Anani. Confía en mí. Déjalo ir. Ya está. La película fue traducida y lanzada en los medios. ¿No te has sumergido también en estos años que hemos pasado juntos? ¿Por qué quieres romperlo? La existencia de Yoman no puede afectar mis sentimientos por ti. Anon, ¿no puedes confiar un poco más en mí? Eres patético. ¿Qué estás haciendo? Acosando. ¿Quién te dejó entrar? Como familiar del sospechoso, interfiriendo en privado, mientras la víctima está hospitalizada. No estás llevando las cosas demasiado lejos. Oficial Kim ha entendido mal. Este es un problema de relación privada entre Anan y yo. No tiene nada que ver con el caso. ¿No cree que se está extralimitando? Problemas de relación. ¿Un familiar del sospechoso tiene problemas de relación con la víctima? En ese caso, ¿no debe echar que estás involucrado en este caso? The film was translated and narrated by M Media. Oficial Jin. ¿Cómo va la investigación? ¿Hay algo en lo que deba cooperar? No se preocupe. Zhou Hao ha aportado muchas pruebas nuevas. El caso avanza sin problema. Bien. Eso está bien entonces. Señorita So. De hecho, he venido aquí hoy porque hay algo que quiero decirle. Adelante, agente Chin. Imagina que tus padres biológicos vinieran a buscarte. ¿Los aceptarías? ¿Por qué preguntas eso tan de repente? Una familia ha estado buscando recientemente un niño perdido. Y la información que proporcionaron coincide con la tuya. ¿Quieres que te ayude a ponerte en contacto con... No hace falta. Ahora estoy bien. No necesito a nadie más.
Siéntate. No te preocupes. Aquí estoy a salvo. ¿Qué es esto? El ex marido de Joan se llama William. Correcto. Este William tiene una pequeña costumbre. Le gusta grabar vídeos ilícitos y publicarlos en la dark web. Adivina, ¿quién es la protagonista femenina? Si no me equivoco, en aquel entonces, tú también eras una de las personas que sufría acoso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo terminaste convirtiéndote en su cómplice? ¿Estás aquí para humillarme? Sí. No me hubiera presentado entonces. La persona que estaba siendo acosada seguiría siendo tú. Deberías darme las gracias. Yusuke, eres realmente repugnante. Yusuke, ven a hacerme compañía esta noche. ¿No quieres vengarte? ¿Crees que no? The film was translated and Siempre que me narrated by ayudes, M-Media. Te daré este video. Homie no tendrá ninguna prueba con la que amenazarte, e incluso podrías acabar con ella. ¿Cómo quieres que te ayude? En cuanto a Yomean, ¿hay algo que quieras decirme? William ha desaparecido. Sospecho que está muerto. Mi relación con William no era solo física. William cortó el contacto conmigo sin previo aviso. Es demasiado anormal. Además, la familia de William también lo está buscando. ¿Es cierto todo lo que has dicho? Si tienes la capacidad de encontrar pruebas, podrías encerrar a Shomin. ¿Sabes que cuando se trata de cosas, aunque lo admitamos, no hay pruebas directas que apunten a ella? ¿Por qué debería creerte? La película fue traducida y narrada por esos dos chicos que difundieron tu vídeo. Por la clase en aquel entonces. ¿Son un regalo que te estoy haciendo? Ese coche es genial. Mírense todos, parece que nunca antes han visto el mundo. ¿Por qué este auto le resulta tan familiar? Parece que pertenece al joven maestro Lee de Haikyuu. ¿Joven maestro Lee? ¿El joven maestro Lee está? Chuan. Sea. ¿Comer barbacoa en un auto de lujo? ¿No creen que es demasiado? ¿Creen? ¿No recuerdan el viejo dicho? Mantenga su riqueza fuera de la vista. De lo contrario, la gente los confundirá con algún nuevo rico fanfarrón. Una vez que pidan la barbacoa, ¿qué pasa si comienzan a escatimar en las porciones? Sea, Vámonos. ¿a dónde iríamos? ¿Por qué nos iríamos? Esa perra Xuan. Intenté ir tras ella cuando estaba en la escuela, pero no me dio ni la hora. Y ahora que está en el mundo real, se ha enganchado a un tipo rico. ¿Saben siquiera quién es el que está de pie a su lado? No me importa quién sea. La próxima vez, si venimos aquí a comer barbacoa, tomemos el metro. ¿Hablas en serio? ¿Por qué tendría problemas con eso? Todos somos personas The film was normales. translated Además, and déjame narrated decirte by que el precio de un solo M-Media. tren de metro alcanza para comprar docenas de G-Wagons. Así que el metro es el verdadero viaje de lujo. De hecho, logró atrapar al CEO Lee. El CEO Lee tiene muy buen gusto. Esa belleza del campus
Swan tiene una figura de primer. Así son las cosas. Tenemos que agradecerle esto a Milla Milla. Si no la hubiera filmado en secreto, nunca hubiéramos podido ver su cuerpo curvilíneo. Vamos. Oh, Preocupes. Creo que esta es bastante buena. Mira esto. ¿Qué estás haciendo, Sioli? Recopilando pruebas de tus crímenes. ¿Qué tipo de pruebas podrían ser estas? Sí, Oli, ¿estás confiscando el teléfono de alguien a plena luz del día? ¿No tienes miedo de que llame a la policía? ya llamé a la policía. Swan, aunque tengas el vídeo de nuestros teléfonos, ¿qué crees que puedes hacernos? Almacenar un vídeo es solo un delito menor. Pero si lo distribuyes, irás a prisión. Esto. ¿Qué pruebas tienes? ¿Puedo testificar? Yao, sí, nos estás tomando el pelo. Yao, sí, perra asquerosa. Has olvidado cómo te tratamos cuando estábamos en la escuela. ¿Has perdido la cabeza? Déjame decirte que la gente tiene que pagar el precio por las cosas malas que ha hecho. Espera que llegue la policía y veamos si sigue siendo tan arrogante. Si Oli, nos equivocamos. ¿De qué me sirve decir? Disculparte con ella. ¿Disculparte con ella? ¿Por qué debería ser? ¿Por qué debería ser usted? Vengan todos. El futuro heredero de la corporación Lee en el senderismo Lee Ting-si-yu está usando su dinero y poder para acosarnos a la gente común. Se apoderó de nuestros teléfonos por la fuerza, se apropió indebidamente de nuestras pertenencias personales e incluso hurgó en nuestro contenido privado, violando nuestra privacidad y lo que es peor nos está amenazando e intimidando para evitar que digamos la verdad. Vengan todos a verlo. Vengan todos. Vengan. ¿Qué verdad? ¿Es el hecho de que hace 4 años no te arrepentiste de tu acoso? ¿O es que 4 años después estabas difundiendo rumores descarados y volviendo a dañar a la persona a la que acosaste entonces? Volvamos a la comisaría The film conmigo. was translated Allí and puedes contármelo narrated todo. by M-Media. Agente Chen, este teléfono contiene pruebas de su acoso. Hay varios vídeos que deberían ayudar. Lo investigaré a fondo. Llévalos de vuelta a la comisaría. Agente Chen, ha habido un malentendido. Agente Chen. Hoy no hemos mencionado nada. También vendrás a la comisaría conmigo. ¿Dónde está Meo Mosh? Se la llevó la policía. Dile a Meo que si está dispuesta a confesar. Una vez que la liberen, haré todo lo posible para compensar. Por fin tienes miedo, ¿verdad? ¿Qué te refieres? Hace 4 años. Ordenaste a Zhou Hao y a los otros 3 que humillaran a Xuan e incluso amenazaran su seguridad. Ni siquiera intentas ocultarlo, y vas en aumento tu acoso hacia ella. Zhou Min, ¿te has vuelto loco? Si no hubieras estado protegiendo a Suan en todo momento, haciendo que yo, tu prometida, perdiera prestigio, ¿habría tenido alguna razón para atacarla? ¿Tienes idea de cuánto tiempo pasó Ken Xuan investigando el caso en el que humillaste a Xuan? Si no hubiera intervenido y movido todos los hilos para que retirara los cargos, ¿quién te crees que eres? ¿Quién crees que es la familia Xiao? Hermano Joe, estás mintiendo, ¿verdad? Sabes que no puedo ir a prisión. Somos una familia. Me ayudarás, ¿verdad? Amen. Has causado un desastre tan grande. Si te ayudo a resolver este problema,
¿Cómo me lo pagarás? Siempre que estés dispuesta a ayudarme. Haré todo lo que me pidas. Quiero que me ayudes a recuperar a So y alejarme de Li Tingxiao. ¿Te gusta? He hecho mucho por ti. ¿Vas a traicionarme? ¿Cómo pudiste traicionarme? ¿Fuiste tú quien me traicionó primero? No. No es así. Hermano Joe. Hermano Joe no es así. Min Min. Mientras te comportes bien, no te abandonaré. El abuelo ha vuelto. Ni siquiera me lo dijiste. Esto tampoco lo sabía. ¿Cómo has vuelto? Mocoso, me has asustado. Por cierto, ¿cómo has considerado el asunto del compromiso con la familia Bai? Quiero casarme con Suyan. ¿Y qué te has decidido? Por supuesto que lo he decidido. Solo te lo hago saber. No te pido permiso. Hace solo unos días que se conocen. ¿Ya se van a casar? Eso es irrelevante. ¿Qué sabe usted? La familia Li y la familia Bai tienen un contrato matrimonial. No es ella quien debería casarse con usted, sino un miembro de la familia Bai. No, abuelo, esa niña Bai lleva desaparecida muchos años. Si no la encuentran en esta vida, yo tampoco me casaré en esta vida. Eso no significa que pueda elegir a cualquiera para casarse. No voy a elegir a cualquiera. Hablo en serio. ¿En serio? Entonces, en ese contrato de matrimonio que firmó, solo le dio una miseria. Esa pequeña cantidad apenas es suficiente para ser digna de una nieta política de la familia Li. ¿No debería darle más? La película fue traducida y narrada por Bunny Media. Propiedad, etc. No me está destinada a ser soltera. The film was Abuelo, translated ¿está de and acuerdo? narrated by Por M cierto. Media. Recuerde tener hijos pronto. El anciano tiene razón. Director ejecutivo, Lee, me escuché que la familia Bai ha estado buscando a su hija mayor perdida hace años. Parece que hay una pista. Después de tantos años sin dejar rastro, ahora de repente tiene una pista. Si realmente la encuentran. Dada la relación entre las familias Lee y Bai, me preocupa que el viejo maestro pueda cambiar de opinión. Está bien. Mañana recibiré el certificado de matrimonio. Eso es maravilloso. Dime. Para las fotos de la boda, ¿qué tipo de atuendo sería apropiado? Nuestro director ejecutivo Lee Apremoda. Hablas de más. Te dije que eligieras un atuendo para mí. Sí, iré a elegir uno ahora. Señorita So, tome asiento. En cuanto a la casa que está buscando, el director ejecutivo Lee ya me ha informado. No es seguro que viva solo. Puede quedarse aquí. El CEO Lee ha revisado el acuerdo contractual previo. Ha hecho algunos cambios. Tendrá que firmarlo. No firmé ya el contrato. ¿Por qué es necesario revisarlo? Acuerdo prenupcial. Es así. El CEO consideró que el acuerdo anterior tenía algunos descuidos, así que lo revisó. Los padres del CEO Lee fallecieron pronto, por lo que tiene una aversión muy fuerte hacia las mujeres.
¿Qué es una versión mental? Nunca antes había tenido una relación. Por eso al viejo amo le preocupa que se acabe la línea familiar, e insiste en que se case y tenga hijos pronto. Así es. Este matrimonios. Excepto el viejo amo, no hay necesidad de que nadie más lo sepa. Y después del matrimonio, el CEO Lee te dará esta propiedad. 30 millones al año. Y aumentará progresivamente. También te otorgará la membresía en el fondo fiduciario y la familia. Incluso si te divorcias, aún puedes recibir. The film was translated and Solo esta narrated by propiedad M Media. vale más de 100 millones, ¿no? ¿Tienes alguna otra condición que te gustaría plantear? Puedes decírmelo y la añadiré al contrato. ¿Ha dado suficiente? Entonces no hay más problema. Puedes firmar. Entonces no te molestaré más. ¿Cómo estuvo? Fan, has dicho todo lo que tenías que decir, ¿verdad? También aceptaste lo del niño. ¿Qué niño? No, no es nada. No querrías que tuviera un hijo para ti, ¿verdad? Después de todo, es un matrimonio por contrato. Si de verdad no estás de acuerdo, no te obligaría. Hay algo más. Hay una cosa más. En determinadas situaciones, por ejemplo, si el abuelo está presente, puede que tengas que ser un poco cariñoso conmigo. No dejes que vea que hay algún problema. Entiendo. Es solo una actuación. Sin duda cooperaré contigo. Y cuando haya otro cerca, también tienes que cooperar conmigo. Eso es todo. ¿Nada más? ¿Nada más? Sí. Por una recompensa tan generosa. Sí. ¿No tienes miedo de que solo vaya tras tu dinero? Si tú vas tras mi dinero, entonces yo iré tras ti. ¿Lo intentamos? Ahora mismo. Te di mi corazón. No alberga más que venganza. Mami, por favor, no me abandones. Swan, Panigir. ¿Qué te pasa ahora? Padre adoptivo de Swan. Ahora estoy embarazada. ¿Por qué seguir criando? No está prohibido. Creo que eres tú el que tiene motivos egoístas. No seas irracional. The film was translated and Estás haciendo la vida narrated by imposible. M Media. Entonces, muramos todos. Me abandonaron. Cuando era pequeño estuve en un orfanato. Y finalmente me adoptaron. Y luego me abandonaron de nuevo. Cuando llegué a la universidad, habían destruido todo lo que tenía, aparte de la venganza. No tengo nada. ¿Cómo puede ser? Swan, ahora tienes muchas opciones. Puedo actuar como tu socio comercial, pero no hay forma de que sea tu compañero de vida. De hecho, con respecto a tu situación, el oficial Chin me ha dicho algunas cosas.
También me pidió que te convenciera de algunas cosas, ya que ya han sucedido. Debemos encontrar una manera de resolverlo. No debes dejarte atrapar por esto. De lo contrario, no podrás encontrar la salida. Pero yo ya puedo encontrar la salida. Lo superaré contigo. Hace 20 años. Gracias. ¿Por qué no hablas? ¿No puedes hablar? No pasa nada. Dame la mano. Te voy a hacer unas preguntas. Si la respuesta es sí, dibuja un círculo. Si la respuesta es no, dibuja una X. No puedes hablar, ¿verdad? Eres un niño, ¿verdad? ¿Te sientes solo viviendo en el orfanato? No pasa nada. A partir de ahora, somos buenos amigos. La película fue traducida al inglés por Media. ¿Qué pasa? Oh. Me diste un olor. The film was Una translated sensación tan familiar. and narrated by Media. Mi apariencia la que te hace sentir así. Siento. Por un momento sentí. Es como si nos hubiéramos conocido hace mucho tiempo. Tu habitación está lista. Ve a echar un vistazo. Descansa un poco pronto. Todavía tenemos que registrar nuestro mañana. De acuerdo. Adelante. Oficina de Asuntos Civiles. Señor Lee, ¿se arrepentirá de esto? ¿Por qué iba a arrepentirme yo? Porque lo que voy a hacer podría afectar a la familia Lee. Ese es un asunto del que debo preocuparme. No tienes por qué preocuparte. ¿Has pensado bien? Por supuesto. De ahora en adelante estamos en el mismo barco. Entonces, una vez que concluyan mis asuntos, tal vez podamos tener una charla. Suena bien. Entonces intentemos hablar. Espera. Deja que te guarde esto. ¿Por qué? Certificado de matrimonio. ¿Tienes miedo de que lo pierda? Miedo de perderte. Gasté mucho dinero. Al menos tengo que guardar alguna prueba, ¿no? El grupo. Señorita Joe, con respecto a su hermano menor Joe Howe, que está involucrado en un caso de acoso en el campus, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué piensa al respecto? Todas estas son mentiras inventadas por Swan. Entonces, ¿por qué se ha reabierto el caso de acoso en el campus de entonces? ¿Y se ha pedido tanto a Joe Howe como a Lu Miao Miao que cooperen con la investigación? En realidad, Joe Howe y los demás fueron implicados por mí. Todo esto se debe a que Swan siempre ha estado celosa de los sentimientos que el hermano Joe tiene por mí. En la universidad, ella siempre intentaba ocupar mi lugar como prometida del hermano Joe. Así que dirigió y representó un caso de acoso escolar, haciéndose pasar por la víctima, solo para ganarse la simpatía del hermano Joe. Señorita Joe, ¿es verdad todo lo que ha dicho? Swan admitió que vivió en la universidad. Su puesto como asistente del hermano Joe le sirvió para acercarse al hijo mayor de la familia, Lee Ting-shu.
Y se casó con The éxito con film un hombre was de una familia adinerada. translated Se and casó con un hombre de una narrated familia by adinerada. M-Media. Se casaron. Déjame en paz. Date prisa. Director ejecutivo Lee, mira las noticias. Min, ¿qué ha pasado? Joe Howe y los demás se han visto arrastrados a esto por mi culpa. Todo esto es obra de Swan. Siempre he estado celosa de los sentimientos que el hermano Joe tiene por mí. ¿Está aburrido o algo así? Sinceramente, Señor Lee. ¿Cree que soy una desgracia para su familia Lee? una desgracia. ¿Por qué pensaría eso? Usted es la víctima. Ellos son los que hicieron mal. Y ellos son los que deberían avergonzarse. Ten la seguridad, Anan, de que no dejaré pasar este asunto. Ya no estás enfadada. Jomin quiere arruinar mi reputación. Simplemente para hacerme perder tu protección. Pero una vez que se publique ese video, solo aportará más pruebas de sus actos delictivos, Molay. ¿No tienes miedo de perder realmente mi protección? La película fue traducida y narrada por M-Media. Sí. La familia Lee te obliga a divorciarte de mí. Te encontrarías en una posición difícil. ¿Por qué me divorciaría de ti? Ya hemos firmado el contrato. El poder de iniciar un divorcio recae en ti. Por cierto, recuerdo que el vídeo que recopilamos anteriormente de Yomin no tenía ninguna prueba de su participación directa en el acoso escolar, pero ahora que Yomin ha publicado este vídeo, combinado con las pruebas que ya hemos reunido, demuestra que ella fue una de las participantes. Publica las pruebas que hemos recopilado en Internet. De esa forma, la presión de la opinión pública recaerá sobre ella. Adelante. Vale, yo me encargo. La película fue traducida y narrada por M-Media. Abuelo está escuchando escondidas en la puerta. Para mantenerte dormir contigo esta noche. Eso es lo que dijo el abuelo. Dijeron que debería cuidarte hoy porque estabas embarazada. Bien, dime, ¿por qué dijiste que estaba embarazada hoy? Si no hubiera dicho eso, no habría presionado a la familia vaya el abuelo para que me divorciara de ti. Entonces deberías haber explicado. Explicado. El abuelo no es tonto. Por eso, dijo que teníamos que darle un bisnieto de verdad. Este asunto es serio. Si la familia Bai descubre que mentimos, definitivamente cortarán lazos con nosotros. Para entonces sería una catástrofe comercial masiva. Muy aterrador. ¿Qué hacemos? Súbete primero a la cama. Tengo un plan. Súbete primero a la cama. Tengo un plan. Vamos. ¿Por qué hace tanto calor? Estos jóvenes. Tienes que admitir que te estás... ¿Qué estás escuchando? ¡Qué descarado! Date prisa. Vamos. Pisa fuerte. Pisa fuerte. ¿Ya está? Ya no puedo más. No sirve de nada. Mi espalda. ¿Probamos otra posición? Tú te pones abajo. Vamos. Tú te pones abajo.
Sé un The poco film más was suave. translated and narrated by M Media. Tú. Tú. Anoche me quedé dormido. También me quedé dormido. Debo haber dormido profundamente. Sí. Hacía mucho tiempo que no dormía tan profundamente. Espero que podamos engañar al abuelo. Annie, ¿has pensado alguna vez en tener un hijo? Pero el... Nuestro es un matrimonio por contrato. De hecho, si quisieras podrías ser real. ¿Qué has dicho? Dicho que actúes de verdad, podríamos empezar saliendo y ver qué tal. Un matrimonio que se convierte en amor. Exactamente. ¿Por qué no lo entramos? Este es el joyero de tu madre. Antes de morir, me encomendó que me asegurara de que el contenido se le entregara a su futura nuera. Ting Xiao, ábrelo. No puedo aceptarlo. ¿Por qué no ibas a poder aceptarlo? Eres la esposa de Ting Xiao. La madre de Ting Xiao quería que estas cosas se las entregaran a su nuera. Te queda perfecto. The De film verdad was que sí. translated and narrated Deja que by te lo M ponga. Media. Deja que te lo ponga. La película fue traducida y narrada por M. El abuelo se entera. ¿Qué debemos hacer? Mira, mi madre tenía muy buen gusto. Es muy bonito. Donde fueres, haz lo que vieres. Suan, no importa lo que haya pasado antes o has pasado. Lo que más importa es cómo recorras el camino por delante, ¿eh? Entiendo. El futuro os pertenece a vosotros, jóvenes. Abuelo, ¿por qué estás tan hablador hoy? No olvides comprar a escondidas algunos dulces. ¿Cuántas veces te he dicho que no comas dulces? ¿Cómo le hablas al abuelo? Sí. ¿Cómo le hablas al abuelo? ¿Tiene diabetes? No puede tomar azúcar. Pero se me olvidaba. Un asunto muy importante. Salieron los resultados de la familia Bai. Dada la relación de nuestra familia Lee con la familia Bai, deberíamos ir a felicitarla. Pero abuelo, acabamos de cancelar el matrimonio. ¿No es inapropiado ir ahora? Tu Brad. ¿De qué hay que tener miedo? Swan, llévalo allí. Li Tingxiao.
Siento que algo va mal. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? Eres tú quien no está actuando bien. ¿Qué me pasa a mí? Ay, ¿No dijiste antes que la salud del abuelo era mala? Pero para mí, el abuelo parece lleno de vigor. Debería vivir hasta los 100 años, ¿verdad? ¿es así? Entonces tendré que darte las gracias en nombre del abuelo. Antes mencionaste que este contrato matrimonial podía rescindirse cuando yo quisiera. Pero ahora parece que no se puede terminar. ¿Qué quieres decir? Antes dijiste que solo estábamos intentando salir. ¿Por qué todos estos pequeños planes? The Tú film was estarás translated pensando and en el narrated divorcio, by ¿verdad? M-Media. Tú no bromees conmigo. Alguien como yo ¿verdad lo valgo? Swan, ¿cómo crees que te veo en mi corazón? Astuta, engañosa, fría y despiadada, sin escrúpulos. Pero todo fue para que te aseguraras de que los acosados reciban la atención que merecen y que los acosadores afronten consecuencias reales. Así que a eso lo llamo inteligente, valiente, resiliente e independiente. Además, has sufrido muchas injusticias, sin embargo, no te dejaste hundir en un atolladero de odio y perderte a ti misma. Si fuera yo, no podría hacerlo. Por eso eres la mejor. Para alguien como tú, desde luego. Creo que merece la pena. Siempre y cuando tú creas que merece la pena. Después de todo, yo no pierdo dinero en negocios. Ahora, déjame que te lo cuente. Comprar una mansión familiar. Nayan. Abuelo. Mira, Abuelo. Naya. El abuelo te ha estado buscando durante más de 20 años. Traducido y producido por M-Media. Abuelo. Nunca te dejaré de nuevo. Sí, bien. Buen niño. De ahora en adelante, todo en la familia Bai es tuyo. Siéntate. Papá. El abuelo es muy parcial. Le hemos dado mucho a la familia Bai. Sin embargo, él todavía se niega a darnos nada. No seas impaciente. Lu Mingyi nos ayudó a traer de vuelta a Bainiang. Esta The film Bainiang was translated Ahora, and ¿es una de las narrated by nuestras? M-Media. ¿Podría ser que esta Bainiang sea falsa? La verdadera Bai Niang, al igual que su padre, nunca regresará. Una vez que celebre la conferencia de prensa, establezca su testamento para pasar a la clandestinidad para reunirse con su amada nieta. Todos estos regalos te los compró el abuelo. En el futuro, cualquier otra cosa que quieras, díselo al abuelo y te la compraré inmediatamente. Abuelo, esto es suficiente. Nieta, todo en la familia Bai es tuyo. Sí, Niang Qiao, sí.
En el futuro, todo en la familia Bai será tuyo, ¿cierto? También tienes un prometido. Su nombre es Li. Es el heredero del grupo Li. ¿Es ese Li Tingxiao? Me gusta mucho. Xiao Yu. ¿Por qué le dices esto a Nian? Después de todo, Ting Xiao. Ti Xiao ya se casó en secreto. Abuelo. Aunque me gusta mucho. Pero, si eso te pone en una posición difícil, entonces déjalo así. Entonces esperemos. Esperemos a que el abuelo Li venga esta noche. Y veamos qué dice. Finalmente te encontré, abuelo. No. Te debo esto. Haré lo mejor que pueda. Este es tu abuelo Li. Abuelo Li. Soy Niang. Tú eres Niang. Niang. Finalmente te han encontrado. En aquel entonces, tus padres fallecieron pronto. Todavía eras una niña. ¿Cuándo te llevaron? Todos estos años. Has sufrido mucho por tu cuenta. Abuelo Li. Estoy bien. Bien. Es bueno que hayas vuelto. En el futuro, si te gusta alguno de los niños de mi familia Li, dímelo. Haré que envíen una gran procesión para casarte. Mayak, por favor invita al abuelo Li a sentarse. The film was translated Sí, and sí. narrated by M Media. Abuelo Li. Tingshu, ¿no viniste con él? Tingshu está justo detrás. Llegará pronto. Abuelo me dijo que Tingshu y yo teníamos un compromiso matrimonial desde la infancia. Por cierto, vosotros los jóvenes de hoy en día, no creéis en el amor libre. Este antiguo compromiso es solo una pequeña traba, ¿ah? Debería romper. Pero el matrimonio de Tingshu es solo un contrato. Solo están tratando de engañarte. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo en Heikin lo sabe. No escuches sus tonterías. Tingshu, ¿estás aquí? Abuelo Bai. Tingshu. Soy Jing. ¿Quién es? Esta es tu cuñada. Xuan. Naing. Has vuelto demasiado tarde. Si hubieras regresado un poco antes, esta esposa habría sido tú. Siéntate. Traducido y narrado por M Media. Cuando los jóvenes están juntos, nunca actúan correctamente. De hecho, nosotros dos, los mayores, somos mejores que eso. Abuelo, adiós. Felicidades por encontrar a Niang. ¿Por qué estás aquí? Deja que te presente. Deja que te presente. Este es Lu Mingzhou, el CEO del Grupo Azul. También fue él quien nos ayudó a encontrar a Niang. Hermano Luminjo, recuerdo que tenías a alguien a quien no puedes olvidar. Una exnovia. Creo que se llamaba Suan. ¿Es ella? Niang, no seas grosero. Lo siento mucho. ¿Fue Niang quien fue brusca? El abuelo tiene razón en regañar. Está bien, Niang. No te culpo. Has estado ausente durante tantos años, sufriendo tanto. Es suficiente con que hayas crecido sana. Hay mucho que aprender poco a poco. Me parece extraño. ¿Cómo apareció mi Niang? Justo en este momento. Entonces era Lu Mingze el que movía los hilos. Debe ser Lu Mingze el que intenta usar a la familia Bai como una forma de obligarnos a divorciarnos.
No te preocupes. Correcto. Niang. El abuelo The te ha film was preparado un sobre translated rojo. and Tómalo. narrated by Media. Gracias, abuelo. Abuelo Li Niang, realmente no entiende estas complejidades de la alta sociedad. Pero una promesa hecha debe cumplirse. No deberías complicarle tanto las cosas a Arna Yang. Xiao Yu. Aunque seas protectora con tu hermana, no puedes hablarle así al abuelo Li. Has olvidado tus Nayan, tu hermano Ting Xiao ya está casado. Si le has echado el ojo a alguno de mis otros hijos de la familia Li, díselo al abuelo y el abuelo decidirá por ti. Pero el hermano Tingshet es algo. Nayan, tu cuñada y yo estamos legalmente casadas. Nuestra relación marital está protegida por la ley. ¿Por qué sigue sacando a relucir el certificado de matrimonio? La línea familiar Li depende solo de mí. Y la familia cuenta conmigo para continuar con el legado. Nayan, no deberíamos seguir hablando así. Asustarás a tu cuñada. Actualmente está embarazada. ¿Estás embarazada? Mingyu. No hay necesidad de sorprenderse tanto. Es normal que una pareja casada tenga hijos. Y con Niang de vuelta. Es una doble celebración. ¡Qué maravilloso! Así es. Esta es una noticia realmente fantástica. Abuelo Bai. ¿Aún no le has dado un sobre rojo a Nan? Muy cierto, muy cierto. Ven. Toma esto. Ahora, Tingshu. Si el embarazo es real, entonces cuida bien de tu esposa. Pero si eso esto es suadirnos, ¿qué hay de la familia? No te lo perdonaremos. Viejo, asustarás al niño. Hoy es realmente un día maravilloso de doble celebración, que vale la pena conmemorar. Suan, cuando regresemos a la residencia, el abuelo te dará un sobre rojo muy grande. Gracias, abuelo. Ya que todos están aquí hoy, voy a hacer un anuncio. Nayong ha vuelto. Mi deseo se ha cumplido. Delante de todos los presentes, anuncio que la mitad de las acciones de la familia Bai se le entregarán a Nayong. ¿La mitad? Aquí están los certificados de las acciones. Gracias, abuelo. Además, tu abuela dejó un collar. The film was translated and narrated by Media. Vale una fortuna. Único en su tipo. Esta chica ha conseguido un trato de verdad. Eso no está bien. Lo que le han dado a ella no me lo han dado a mí. Abuelo, ¿cuánto vale este collar? 8 o 10 millones, quizá. Viejo, eres muy generoso. Mi dulce nieta política, ¿quieres adivinar cuánto vale la pulsera que lleva en la muñeca? ¿Cuánto? No mucho. Solo esto. 500 millones. $500 millones. 500 millones. Yuan, has cambiado, ¿verdad? Cuando estabas conmigo, ¿no eras tan materialista? Señor Lu. Solo un hombre incompetente pensaría que su mujer es materialista. Me dejaste entonces alegando obligaciones matrimoniales familiares. Claramente ya estaba trabajando en resolver ese problema. Sin embargo, diste media vuelta y te juntaste con Li Ting Xiao. Él también tiene un matrimonio arreglado. ¿Por qué no lo dejaste? Es por esa pulsera de 500 millones... ¿Por qué las cosas resultaron así?
No lo sabes. Tú eres quien orquestó todo esto desde el principio. Usaste los sentimientos de Yo-min hacia ti para que me acosara y me intimidara. Y luego apareciste como un salvador que me hizo elegir confiar en ti y depender de ti para satisfacer la retorcida necesidad de control y posesividad de tu corazón. ¿Cómo tienes el descaro de decir estas cosas? No te enojes. Todo fue Yo-min. Todo fue Yo-min, celoso de tu amor por mí. Ella usó su patética vanidad y calculó cada paso para planear todo esto. Yo también soy una víctima. Pasé 4 años contigo. ¿De verdad no puedes sentir ni una pizca de mi seriedad? Te amo de verdad. Ahórrate esa cara The hipócrita film was tuya. translated Dices and amarla, pero narrated by la lastimas M por Media. todos los medios necesarios, Mes. Y esperas que te mire con una sonrisa, que te muestre agradecida por esa cara tan fea que tienes. ¡Qué ingenuo! Qué hipócrita eres de cabo a rabo. Dices que pasaste por muchos problemas, que utilizaste muchos planes. ¿De verdad crees que puedes controlarlo todo? Al final, eres como un payaso que se ha quedado sin nada. Eres realmente patético. Pero esto no es culpa tuya. Nunca debiste haber sido amado de verdad desde que eras niño, así que simplemente no entiendes lo que es el amor. La única persona a la que amas es a ti. Eres basura. Lo siento. Abuelo, adiós. Ya nos vamos. Abuelo, vámonos. La película fue traducida y narrada por M Media. Anan. Eso es imposible. Enciende la piel. ¿Qué estás pensando? De nada. No es nada. ¿Por qué estás nervioso? No lo estoy. No estoy nervioso. ¿Cómo lo he hecho hoy? Lo has hecho muy bien. Me has defendido. Me has protegido. Me has cuidado. Pero... esta pulsera es demasiado cara. Lo vales. ¿Qué vales? Una vez que te la pongas, serás la esposa de Li Ting Xiao. ¿Dejarás alguna vez? Nunca te dejaré en The esta vida. film was translated and Nunca te narrated abandonaré. by M Media. Siquiera le dijimos una palabra. Antes de regresar.
¿No sería un poco descortés? Es bastante descortés de por sí. No necesitas ser educada con él. Deberíamos concentrarnos en tener... ¿Qué está haciendo, señor Lee? ¿No dijo que tiene aversión mental al contacto físico con el sexo opuesto? Simplemente no tenía ninguna. Mire, es posible que yo sé. Solo para usted me da... Seo Yuli, por favor, no digas cosas así. Palabras como esas son las que diría un sinvergüenza. Y si actúas así, lo malinterpretaré. Seo-an. Te amo. Mi oído izquierdo no puede oír. Siento. La película está traducida y narrada por M-Media. Porque siento que debería haber aparecido en tu vida antes. Nunca debimos estar en el mismo mundo, incluso si hubiera aparecido antes. Nunca nos habríamos conocido. Pero puedo protegerte. Ahora mismo. No siempre puedo decir si esto es solo un matrimonio por contrato The o film was sentimientos reales por translated ti. and narrated by M Media. Importa. Por supuesto. Todo lo que ha sucedido recientemente se siente irreal. Como un sueño. Entonces no despiertes de ahí. Señora, el maestro está aquí y quiere verte. Aunque he tenido varios momentos íntimos con el CEO Lee, no sé por qué me siento un poco incómodo. Abuelo, ¿me estás buscando? Abuelo, ¿por qué viniste hasta Hecheng? ¿No se suponía que Ting Xiao estaba en Hong Kong? No estoy aquí para verlo. Estoy aquí para verte a ti. ¿Ves? ¿Ves? Viejo maestro, en realidad no estás tratando de comprobar si estoy embarazada, ¿verdad? Ven conmigo al hospital. Vamos a que me saquen sangre para un chequeo. ¿Te parece bien? Este asunto es muy importante para ti. Abuelo, no estoy embarazada. Hace tiempo que supuse que no lo estabas. Tú y Ting Shu solo lleváis juntos unos días y ya estáis esperando un hijo. Puede que sea viejo, pero no soy tonto. Entonces, Ese anciano de la familia Bai quiere confiarme que te haga una prueba de ADN. Ese viejo cascarrabias. No sé qué se le ha metido en la cabeza, pero insiste en que la mirada de tus ojos se parece a la de su nieta. ¿Quién sabe? Puede que seas esa Bai King. ¿cómo es posible? Decía yo. Si no queremos, podemos negarnos. ¿Cómo puede haber tal coincidencia?
Abuelo, estoy dispuesto. Yo también soy huérfano, así que lo entiendo de verdad. El abuelo Bai ha estado buscando a su nieta durante los últimos 20 años. The film Solo was quiero una respuesta. translated and narrated by M Media. Tener una respuesta es mejor que no tener ninguna. El viaje de la familia Bai. Viejo maestro. Viejo maestro. Bien. Abuelo, La película fue traducida y narrada por M Media. está confirmado. Bai Naeng no es tu nieta biológica. Ah. Ayúdame a analizar los ingredientes de esta medicina. Ahora, nadie en esta casa es de fiar. Si me preguntas, solo estás pensando en las cosas. No estoy tratando de desanimarte. Solo siento que no deberías depositar todas las esperanzas de Nian en Anan. Las probabilidades son demasiado escasas. Los padres de Nian iban de camino a buscar a Nian cuando ocurrió el accidente. Ha sido el dolor de mi vida. Si no encuentro a Nian, nunca podré descansar en paz. No, tengo que llamar a ese viejo. Hospital. Viejo Lee, en cuanto a las pruebas genéticas, ya las hemos enviado para su verificación. Incluso con la aprobación acelerada. Aún llevará algo de tiempo. Está bien. Podemos esperar. Además, hay una cosa más que necesito decirte. La salud de la señorita Suwena presenta algunas irregularidades. ¿Irregularidades? Está enferma. ¿Es terminal? Ninguna de las dos. Me has malinterpretado, viejo Lee. Dímelo claro. Me has asustado de mucho. A juzgar por los valores. Parece que se trata de las primeras etapas del embarazo, The film pero was aún es demasiado pronto. translated and narrated by M Media. También podría deberse a la medicación. La HCG es demasiado alta. Vuelve al hospital la semana que viene para investigar más a fondo. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, Suwena está embarazada. ¿Verdad está embarazada? Por ahora, la probabilidad es bastante alta. Todavía tenemos que esperar de seguimiento. Eso es maravilloso. ¿Quién es el viejo Bai? El viejo Lee. ¿Anan es realmente mi nieta o no? ¿Por qué tienes tanta prisa? Estas pruebas llevan tiempo, ¿sabes? Independientemente de si Swan es realmente de tu familia Bai, lo más importante ahora es que debo protegerla. Sí. No sabes nada. Será mejor que tengas un sobreparado. ¿Qué pasa con mi nieta? No te preocupes. Pronto saldrán los resultados. Muy bien, ya está. Colgando. Juan, ¿tienes hambre? El abuelo irá a buscarte algo de comer. Siéntate rápido. Cuidado, ten cuidado. Ya está.
El abuelo vuelve enseguida. Ese viejo cascarrabias. ¿Cómo es que toda la buena suerte es para tu familia, Lee? ¿Qué pasa? ¿De qué estabais hablando? Verte siempre me irrita. Vete. Ayúdame a conseguir. Investígalo con claridad lo antes posible. Hola, abuelo. ¿De qué estabas hablando? Ven rápido al hospital. N está embarazada. ¿Embarazada? ¿De verdad está embarazada? Tienes que venir ahora mismo. ¿Verdad? De acuerdo. Voy ahora mismo. En esta. ¿Dónde estás? La película fue traducida y narrada por N Media. Estoy aquí. The film was translated ¿Estás embarazada? and narrated by M Media. ¿De verdad embarazada? Voy a ser padre. Para. Para. ¿Estás mareando a mi bisnieta? Lo siento. ¿Estás bien? Mocoso. No tiene sentido el autocón. Déjame decirte algo, y Chinchu. De ahora en adelante, si alguna vez te atreves a tratar mal a Nian, acabaré contigo. Yo. ¿Cómo podría? Nuestra familia Lee tiene reglas. Cuando la esposa de un Lee está embarazada, el hijo de los Lee debe dar prioridad a su mujer. ¿La familia Lee tiene una regla como esa? Así es. La familia Lee tiene otra regla. Es decir, la nuera de la familia Lee no puede divorciarse. ¿No puede divorciarse? ¿Por qué? Xuan, ¿estás pensando en divorciarte? Déjame decirte, Xuan, que eres la nieta política que más aprueba el abuelo en todo el mundo. Solo bromeo, abuelo. Bribón. No creas que no lo sé. A ustedes los jóvenes les encanta jugar a estos juegos de contrato. He visto muchos de esos dramas cortos, ¿sabes? Por cierto, Xuan, si algo pasa en el futuro, díselo al abuelo. Si alguien se atreve a acosarte, dímelo tú. El abuelo lo dará todo, incluso a costa de su antigua vida, para protegerte. Abuelo, no te preocupes. Con Tingshu a mi lado, no temo a nadie. Eso es maravilloso. Por cierto, Tingshu, cuando hablé por teléfono con el abuelo hace un momento y le mencioné que Xuan estaba embarazada, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué tipo de reacción podría tener el abuelo? Ni siquiera sabe que nuestro matrimonio es una farsa y el embarazo es una mentira para engañarlo. Probablemente piense que solo estás presumiendo ante él. Ese viejo debe estar celoso de mí. Abuelo, ¿cómo puede ser como un niño? ¿No has oído el dicho niño viejo? Toma esto. Tengo que volver y empezar a prepararme. ¿Prepararme para qué? El cochecito, la leche modernizada, los pañales y luego está el tema de la educación. Pensar que en poco más de 6,000 días ella estará haciendo el examen de ingreso a la universidad me da vueltas la cabeza. Li Tingxiao, dime la verdad. ¿Estaba todo planeado desde el principio? ¿Qué? ¿Querías tener un matrimonio real conmigo? ¿Desde el principio? Bueno, yo no diría eso. No del todo. No. ¿Me tomas por tonto? Dime la verdad. ¿Por qué me elegiste? En realidad, los dos The film was nos conocemos desde hace translated and narrated mucho by tiempo. M Media. En un sueño. Dame la mano. Ahora te voy a hacer algunas preguntas. Si estoy en lo cierto, dibuja un círculo. Si me equivoco, dibuja una cruz. Eres tú. Sí, soy yo. Algunas preguntas.
Si es sí, dibuja un círculo. Si es no, dibuja una cruz. Eras ese hermano mudo hace 20 años. Si me hubieran dado otra oportunidad de elegir, me habría quedado para protegerte. Así no habrías tenido que sufrir. Nunca me habría ido al extranjero. Tanto dolor. Fue mi culpa no haberte protegido bien antes. Y ahora adelante, déjame ser tu sol. Y narrado por M Media. ¿Qué sentido tiene lo que tengo en la vida? Todo es pasado. No. Solo me siento un poco culpable. Entonces, ¿es más culpa o más amor? He sido huérfano desde pequeño. Solo el director del orfanato me amaba. Cuando crecí, nunca volví a sentir amor. Hasta que apareciste. Gracias, señor Lee. Me gusta. ¿Te gustó? Todavía no has respondido a mi pregunta de ahora. ¿Sientes más afecto o más culpa? Amo. ¿Cómo te atreves? Me cambiaste la medicación. ¿Estás tratando de pasar el resto de tu vida en prisión? Viejo maestro, todo fue obra de Shang Yuan quien me obligó a hacerlo. Fue él quien quiso matarte. Entonces te uniste a Bai Shengyuan y Bai Yu para encontrar a Bai Niang, este impostor, e intentar apoderarte de la fortuna de la familia Bai. Bai Shengyuan, que después de que celebraras la rueda de prensa y anunciaras la identidad de Bai Niang The como film was heredero, se translated desharían de and ti. narrated by M Entonces, Media. ¿qué está pasando realmente con Bai Niang? Fue Lu Ming. Fue él quien lo orquestó todo. Encontrar a este impostor. Lu Mingyu. La familia Lu tiene el descaro de meter mano en mi familia Bai. Llévenselo. Viejo Bai, esta familia Lu ha intentado sabotearnos a nosotros y a tu familia en repetidas ocasiones y la familia Lu tiene estrechos vínculos comerciales. ¿Cómo piensas manejar esto? Tengo mucha información sucia sobre la familia Lu. La evasión fiscal bastaría por sí sola para acabar con ellos. Lu Mingzhou. Espera. Entonces, ¿qué planeas hacer a continuación? No alertaré al enemigo todavía. Esperaré hasta el banquete que celebre la bienvenida de Niang para atraparlos a todos de un solo golpe. Por cierto, viejo Bai, ¿has pensado alguna vez en lo que hará si Xuan no es Niang? Si Xuan no es Niang, ¿podría entonces tratar a Xuan como a mi propia nieta? Pero Xuan es mi nieta política. ¿Por qué estás tan ansiosa? Siento que la niña, Xuan, me cae mejor cada día. De lo contrario, ¿cómo podría haberte pedido que la llevaras a hacer la prueba? Los resultados saldrán pronto. Sea ella o no, habrá una respuesta. Y si resulta que no lo es, deberías prepararte. Viejo Lee, ya basta. Deberías volver y descansar un poco. Ya no somos jóvenes. Y pasamos toda nuestra vida trabajando duro por el bien de nuestros descendientes, entes. No seas tan duro con los niños, especialmente con Xuan. Viejo, sé más amable con su. No estábamos hablando de la niña. ¿Por qué me metes en esto? Vete, vete. Me molesta solo mirarte. Tú
Eres todo sonrisas cuando necesitas a alguien y los echas. Cuando no lo haces. Sinceramente, viejo. Me voy. Ese viejo cascarrabia. The film was translated and narrated by M Media. ¿Has pensado alguna vez en buscar a tus padres biológicos? ¿Por qué iba a buscarlos? Ellos fueron los que no me querían. Ellos fueron los que me dejaron en el orfanato. ¿Por qué aceptaste ayudar al viejo maestro Bai? Porque para el abuelo, bye, tener esperanza es mejor que no tener ninguna. Tan amable. Preferirías ayudar al abuelo. ¿No quieres ayudarte a ti mismo? No, porque solo me decepcionaría. Es más, ¿no está mi vida perfectamente bien tal como está? Porque te tengo a ti, señor Lee. En efecto, ¿por qué habría de añadir a sus propios problemas innecesariamente? Tómate tu leche primero. Señorita Niang, eres realmente bendecida. Eres la única heredera, designada por el viejo maestro. En el futuro, los 100.000 millones de dólares de los bienes de la familia Bai serán todos tuyos. Felicidades a la señorita Bai y su regreso a la familia Bai. A partir de hoy, eres la heredera legítima de la familia Bai. ¿No es esto demasiado grosero? Exactamente. Si no fuera la hija mayor de la familia Bai, ¿quién se fijaría en ella? Abuelo, ¿no ha llegado Tingshu todavía? Debería llegar pronto. Abuelo. Tingshu. Aléjate de mí. Soy alérgica a la gente falsa y dulce. Ente declaro que ahora eres mi portavoz oficial. Todos. Hoy les estoy especialmente agradecido por venir a asistir al banquete de bienvenida de mi nieta Bai Ning. Me gustaría presentarles grandiosamente a mi nieta Bai Ning. La película fue traducida y narrada por M Media. ¿Me estás llamando? Sí. Ven aquí. The film was translated and narrated by M Media. Sí. Adelante. ¿Por qué es ella? Hanan. Esta es mi nieta biológica, la única heredera de Bai Niang. Ella es Bai Niang. Abuelo, ¿estás confundido? Niang está aquí. ¿Por qué la llamas? Así es, abuelo. ¿Qué te pasa? Yo soy la verdadera Bai Niang. Papá, ¿qué es esto? No tengo un hijo que asesinaría a su propio padre. Señor, el viejo maestro ya lo sabe todo. Papá, por favor, escuche mi explicación. Explicaré a la policía. Trabajo policial. Por Shang Yuan. Eres sospechoso de envenenar e intentar asesinar a tu propio padre. También eres sospechoso de estar involucrado en un caso de asesinato de hace 23 años. Ven con nosotros. Imposible. Esto es imposible. Esto debe ser obra de Lu Mingxiu.
Lu Mingchu ya ha sido detenido. Además de falsificación, también es sospechoso de evasión de impuestos, apropiación indebida de activos y otros delitos. Lo que le espera es todo el peso de la ley. Llévatelo. Papá, Papá, yo también soy tu hijo. ¿Por qué me haces esto? abuelo. Abuelo, no puedes quedarte de brazos cruzados y dejar que muera. Mi padre también es tu propio hijo. Sois iguales a tu padre. Ambos sois lobos con piel de cordero, ambiciosos y traicioneros. Encontrasteis este impostor. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Abuelo. No, viejo maestro. Todo esto se hizo bajo las órdenes de Baiju. Cállate. Sácalos de aquí. Tú también. No deberías tratarme así. Por favor, vete. De ahora en adelante, en la familia Bai, no hay lugar para ninguno de los dos. Viejo maestro, bye. Entonces también nos despediremos. Adiós. Nosotros también. Adiós. Esta es la nieta que he estado The film buscando was durante 23 translated años. and narrated by M Media. Viejo, el espectáculo ya terminó. ¿Estabas jugando de verdad? Zuan es mi nieta política. Ya te lo he dicho muchas veces. Al mirar a Zuan, siento que realmente es una de las nuestras. Bribón, ven aquí. Tenía tanta prisa. Me olvidé de ti. Tú, ¿ya sabías el resultado? Tú y los demás engañaron al abuelo juntos. ¿No sois todos? No. Abuelo, no somos. No somos todos una familia ahora. ¿A dónde vas? Voy a casa para calcular exactamente cuántas propiedades tiene este anciano. En el futuro todas pertenecerán a mi nieta política. No puedo dejar que ese anciano tenga ventaja. Tingshu. ¿Es esto real? An. Es así. Han pasado tantas cosas últimamente. Temía que estuvieras bajo demasiada presión. Por otro lado, tenía muchas ganas de darte una sorpresa. Pensé que era una niña abandonada. An, no eres alguien a quien tus padres abandonaron. Hace muchos años, mientras tus padres iban a buscarte, fueron perseguidos. Sonda. Tú también has estado desaparecida todo este tiempo. El abuelo te ha estado buscando durante 23 años. No soy una niña abandonada. No, nunca lo fuiste. Eres mi esposa, la esposa de Li Tingshe. Eres la niña de los ojos de la familia. A partir de hoy habrá aún más personas que te quieran. Y a partir de ahora, nunca más tendrás que preocuparte por ser abandonada. Quiero hacer la mujer más feliz del mundo.